aquí tenemos nuestra primera oración de participio. Bien, lo primero de todo y lo más importante, hay que repasar los participios de presente y los participios de perfecto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un participio de perfecto pasivo, que sería victus. Vamos a marcarlo con 2 rayitas. De la misma manera que marcamos con una ondita los infinitivos, vamos a marcar de una manera diferente los participios. Este es un participio de perfecto pasivo. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tienen? Tienen la forma del supino más la terminación de bonus bona bonum, es decir, us, a, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, este es un participio de perfecto pasivo. Como es pasivo, bueno, no me voy a adelantar, pero os lo voy a decir. Como es pasivo, llevará lo mismo que los verbos que iban en pasiva, porque recordad que los participios, si los infinitivos hacen la función de un sustantivo, haciendo de sujeto de complemento directo, los participios hacen la función de un adjetivo. Pero como verbos también tienen una función y también llevan complementos. Y si este verbo va en pasiva, tiene que llevar un ablativo agente. Pero no me voy a adelantar. De manera que ya he marcado el primer verbo, que es un verbo en forma no personal, que es un participio, victus. El verbo fugit, es que estoy leyendo y me he olvidado de la segunda parte de la oración. Así que lo voy a escribir. Miles mortus. Me olvidé. Mortus est. Perdón. Mortus est. Bien. Volvemos entonces al lío. Tenemos como verbo fugit. Y después tenemos otro verbo que es mortus est. Que este es un verbo deponente. ¿Qué es un verbo deponente? Pues que su forma es pasiva, pero funciona como un verbo activo, en activa, ¿de acuerdo? Y se traduce como un verbo en voz activa. Bien, vamos a buscar lo importante de los verbos. Si son transitivos o intransitivos. Fugit es intransitivo. Y mortus est, como es del morior, es verdad, lo voy a poner aquí, es del morior, y si lo busquéis en el diccionario os pondrá que es un verbo deponente, pero además es un verbo intransitivo. ¿De acuerdo? De manera que ninguno de los dos llevará un complemento directo. Bien, primero vamos por el fugit. Fugit es el verbo. Vamos a buscar el sujeto. Está en tercera persona de singular. Bueno, pues el sujeto será el nominativo singular kiwis. Este será el sujeto. Y la oración de participio va desde esta coma hasta esta coma. Es muy fácil de delimitar aquí porque está delimitada por las comas. Y como ya os dije antes, este victus, como es como verbo, como está en pasiva, lleva un ablativo agente que es el ame. ¿De acuerdo? Bien, este participio es un participio concertado. ¿Con quién concierta? Pues con el sustantivo que lleva antes, con kiwis. Está en masculino, está en singular y está en caso nominativo. Igual que victus, que está en masculino, está en singular y está en caso nominativo. Ya tenemos la primera parte de la oración analizada. Vamos a pasar a la segunda parte. Aquí tenemos otro participio. Este es un participio de presente. El participio de presente se declina como si fuera la tercera. Pugnans, pugnantis. ¿De acuerdo? Como si fuera de la tercera declinación. Y aquí lo tenemos, que también está en
nominativo singular. Bien, ¿y con quién va concertando? Pues con el sujeto de mortus est. ¿Cuál es el sujeto de mortus est? El único sustantivo que nos queda, y que es miles, que está en nominativo singular. Es el sujeto. Y este participio concierta con miles, con el sujeto. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la traducción? Veamos. La traducción sería Kiwis, el ciudadano, y ahora traducimos el participio concertado. Habiendo sido vencido por mí, recordad que es pasiva, y aquí lo traducimos por un gerundio, habiendo sido, y además es un tema de perfecto, por lo tanto tiene que ir en pasado, habiendo sido vencido por mí, huyó. Ya está. Y ahora a partir de pugnans. Miles, el soldado. Y ahora pugnans, que está en presente, así que lo traducimos en presente, como una oración de relativo, que lucha. El soldado que lucha murió. Recordad, no os rayéis porque digáis que esto está en pasiva y como lo traduzco así por murió, si tendría que haber puesto es muerto. No, es un verbo de ponente, tiene forma pasiva, pero lo traduzco en activa, ¿de acuerdo? Así que tenemos el ciudadano, que es kiwis, victus a me, habiendo sido vencido por mí. Recordad que habiendo sido vencido es porque este participio es primero de perfecto y segundo pasivo. Por mí, a me, fugit, huyó. Luego traduzco primero aquí el sujeto, miles, el soldado, pugnans. Ahora lo traduzco por un presente, que lucha, y no me queda otra que traducirlo como una oración de relativo. El soldado que lucha murió. O el soldado que luchaba, mejor que luchaba. Ya que aquí el verbo está en pasado, aquí lo vamos a traducir por un imperfecto. El soldado que luchaba murió. ¿De acuerdo? Así queda mejor, hay mayor concordancia entre los verbos. Vamos al siguiente. Bien, la siguiente oración es Dux vulneratus a me fugit, duque vulnerato milites fugerunt. Bien, primero vamos a localizar los verbos. Esto es muy importante. Tenemos como formas en verbos en forma personal fugit y tenemos también fugerunt. Y ahora vamos a por los participios y tenemos vulneratus, que es un participio de presente. Recordad que en voz pasiva. Y tenemos otro participio dije de presente, no, participio de perfecto en voz pasiva. Y tenemos otro participio de perfecto que es vulnerato. ¿De acuerdo? Vamos primero con la primera parte de la oración hasta el primer punto. Verbo fugit. Sujeto dux, que es de dux ducis, es la tercera declinación, es el sujeto. Y después tenemos aquí en el medio, vamos a delimitarla, la oración de participio. ¿De acuerdo? Tenemos vulneratus, igual que en el caso anterior, es un participio de perfecto en voz pasiva y por lo tanto lleva un ablativo agente, que es a me, ablativo agente. Es concertado porque va concertando con dux, porque dux está en nominativo, está en singular y está en y está en masculino. Pues lo mismo que vulneratus, que está en caso nominativo, está en singular y está en masculino. De manera que este está concertando con dux.
Ahora tenemos la siguiente oración, que es fugerunt, es el verbo principal, que está en plural y tiene un sujeto, que tiene que ser un nominativo plural. En este caso es milites. Milites es el sujeto de fugerunt. Fugerunt es un verbo intransitivo, de manera que no tenemos que... Bueno, ya lo vimos antes, ahí puse infinitivo, intransitivo. Ya lo vimos antes que era un verbo intransitivo en la oración anterior. Y después ahora tenemos duque vulnerato. Esto es lo que se llama un ablativo absoluto. ¿Qué es un ablativo absoluto? Cuando tenemos un participio, ablativo absoluto. Ablativo absoluto. ¿Qué era un ablativo absoluto? Pues cuando tenemos, normalmente viene delimitado entre comas o entre un punto y una coma, viene separado. Cuando tenemos un participio que está en caso ablativo y tenemos un sustantivo que va con ese participio en el mismo caso, en ablativo. Este también está en ablativo de singular, concertando con vulnerato. ¿Qué función hace dentro de la oración? De esta mini oración del ablativo absoluto, hace la función de sujeto. Por lo tanto, esta es una oración de participio no concertado, porque tiene su propio sujeto. Y esta era sí concertado porque concierta con el sujeto del otro verbo. ¿De acuerdo? Normalmente las oraciones del ablativo absoluto se traducen por una temporal, por una oración subordinada temporal. Vamos a proceder a la traducción de esta oración. El jefe, coma, habiendo sido herido por mí, o si queréis decir herido por mí, huyó. Duque vulnerato, habiendo sido herido el jefe, para no repetirnos el habiendo sido herido por mí, huyó, habiendo sido herido el jefe, herido el jefe, y queda mejor, herido el jefe, coma, o sea, después de ser herido el jefe también, después de ser herido el jefe, después de ser herido el jefe, o al ser herido el jefe, ¿qué? Los soldados huyeron. ¿De acuerdo? Así que tenemos aquí un ablativo, un participio concertado y un ablativo absoluto, que es un ablativo no concertado. ¿Y por qué es no concertado? Porque lleva su propio sujeto que también está en ablativo. Vamos a por la siguiente oración.